No sé por dónde empezar exactamente. Tal vez porque hay cosas que, aunque las vivas, siguen sonando imposibles, inexplicables. Y cuando digo eso, me refiero a cosas que no tienen sentido ni siquiera cuando las tienes delante de los ojos. Todo empezó con una grabación, una cámara que nunca debió estar encendida, una cinta que nunca debió ser revisada, una hora que parece maldita, las 3:21 de la madrugada. Era una cámara de vigilancia vieja, de esas que apenas graban en blanco y negro, y con suerte. La usábamos en el edificio donde trabajo como guardia de noche. Nunca había pasado nada, hasta ese día. Esa noche estaba solo. El tipo del turno anterior me dejó las llaves, firmó su hoja y se largó sin mucho que decir. Era viernes, así que imaginé que solo quería terminar e irse a casa. Pasé las primeras horas revisando monitores, tomando café frío y caminando de un lado a otro. Una rutina que ya me había aprendido de memoria, hasta que algo cambió. A las 3:19, uno de los monitores empezó a parpadear. La cámara del pasillo norte, justo al fondo, donde están los cuartos de mantenimiento. Ese pasillo rara vez tiene movimiento. Es oscuro, frío y siempre está vacío. Siempre. Vi algo cruzar. Fue rápido, una sombra, una silueta negra. Creí que era una falla, pero retrocedí la grabación. Y ahí estaba, una figura delgada, alta, caminando lentamente. No parecía humana. Sus pasos eran antinaturales, como si se deslizara por el suelo. Y lo peor de todo, miraba directamente a la cámara. Congelé el cuadro, amplié la imagen, y entonces lo vi con claridad. Tenía ojos, 2 puntos blancos brillando en medio de la oscuridad. Ahí fue cuando algo en mí se quebró. Yo estaba solo. Yo era el único en el edificio. No había reportes, ni entradas, ni alarmas. Y sin embargo, alguien o algo estaba caminando dentro. Mi primer impulso fue levantarme e ir hacia ese pasillo. Y eso hice. Tomé la linterna, la radio, y salí caminando hacia el ala norte, intentando mantener la calma. Pero mientras avanzaba, todo se volvió más extraño. Las luces empezaron a titilar. Las puertas se cerraban solas. Y el ambiente se volvió insoportablemente pesado, como si algo invisible me siguiera, respirando detrás de mí. Llegué al pasillo, oscuro, silencioso, pero distinto, como si no fuera el mismo lugar que conocía, como si el edificio hubiera cambiado de alguna manera. Y entonces lo vi. Ahí estaba, de pie al final del corredor, inmóvil, mirándome. No podía verle el rostro, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas. No hacía ruido, no se movía, solo me observaba. Y en ese instante todo se apagó. Los monitores, las luces, la linterna, todo, oscuridad total. Y entonces escuché la voz. No fue un grito, no fue una palabra,
fue algo más primitivo, un murmullo que sonaba dentro de mi cabeza. Ya lo vieron, pero tú lo verás más cerca. No recuerdo cuánto tiempo estuve parado ahí, en esa oscuridad total, pero lo sentí. Sentí cómo el aire cambiaba a mi alrededor, como si el espacio mismo se contrajera, como si el pasillo ya no estuviera en este edificio, como si yo ya no estuviera en mi mundo. La figura desapareció, no caminó, no giró, simplemente dejó de estar. Y el silencio que dejó fue peor que su presencia. Volví a la sala de vigilancia temblando. Todo seguía apagado, excepto una cosa: el monitor del canal 5. Era el mismo pasillo, grabado desde un ángulo distinto. Y allí estaba otra vez la figura, caminando hacia la cámara, paso a paso, más cerca, más definido. Su forma era casi humana, pero no del todo. Los brazos eran demasiado largos, el cuello torcido en un ángulo imposible, y en su rostro una sonrisa, pero no una sonrisa feliz. Era una expresión hueca, muerta, forzada, como si alguien le hubiera dicho: así se ve un humano, y él lo estuviera imitando. Y entonces sucedió algo que me congeló la sangre. La imagen de la cámara giró por sí sola, como si el lente fuera controlado a mano, cosa que no era posible. Y me mostró otra sala, la de vigilancia, mi sala. La cámara me estaba filmando. Yo estaba viendo en la pantalla lo que la cámara veía. Y la cámara me estaba mirando a mí. Me vi sentado. Vi mis movimientos en tiempo real. Pero la imagen no era perfecta, porque detrás de mí, en la imagen de la cámara, había alguien más, una figura alta, oscura, de pie, justo detrás de mí. Me giré, rápido. La silla cayó al suelo. No había nadie. Volví a mirar la pantalla y ahí seguía, inmóvil, observando, como si solo existiera en esa grabación. Toqué el botón para cambiar de canal. Nada. Intenté apagar el sistema. Tampoco funcionó. El único monitor encendido mostraba eso. Yo y eso, juntos, en la sala de vigilancia. Grité. Sí, grité como un idiota. Y salí corriendo. Corrí sin pensar, sin plan, sin dirección. Pero el edificio ya no era el mismo. Los pasillos se repetían. Puertas que antes daban al exterior, ahora daban a más corredores. La arquitectura misma había cambiado. Y el reloj siempre marcaba 3:21, mirara donde mirara. Mi reloj de muñeca, el de la pared, incluso el del celular sin señal. Todos estaban clavados en ese segundo exacto. El tiempo no avanzaba. Y entonces, por primera vez, escuché pasos, pero no eran pasos normales. Eran como zarpazos, lentos, húmedos, como si algo arrastrara los pies, pero no tuviera carne. Me escondí en uno de los armarios de la ala sur. Era un cuarto de limpieza.
pequeño, sin ventanas. Contuve la respiración. Los pasos se detuvieron justo afuera. No respiraba, no podía moverme, solo escuchaba y rezaba por no ser escuchado. Y luego 3 golpes, toc, 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 lentos, a la puerta del armario. No dije nada, no hice ruido, ni siquiera parpadeé. Y entonces, otra vez, la voz, dentro de mi mente. Ya no estás viéndolo, ya estás dentro de él. No recuerdo haber abierto la puerta. No recuerdo haber salido de ese armario. Solo recuerdo estar de pie, nuevamente en el pasillo, con la piel fría, el cuerpo temblando y una certeza en la mente. Ya no estaba solo. Las luces parpadeaban sin ritmo. Algunas explotaban con un chasquido, soltando chispas. Otras titilaban como si intentaran avisarme de algo. El aire olía a cobre, a sangre vieja y algo más. Un hedor denso, como carne húmeda encerrada demasiado tiempo. Escuché la voz otra vez. Pero esta vez no fue en mi cabeza. Fue en los parlantes del edificio. Lo ven todos, pero nadie lo recuerda. Tú lo verás, tú lo serás. Las cámaras parpadeaban en los monitores. Cada una mostraba un lugar diferente, pero en todas estaba él, la figura, en una sala de descanso, en el baño, en la azotea, en la bodega, incluso en el pasillo, justo afuera. Cada imagen mostraba una versión distinta. En una estaba de espaldas, en otra de rodillas. En otra miraba directamente a la lente con esa maldita sonrisa. Y luego algo nuevo. En una de las pantallas lo vi acercarse a la cámara. Y por primera vez le vi el rostro completo. No era un rostro, era una máscara de piel, pero no estaba puesta. Estaba cosida directamente al cráneo. Y sus ojos no eran ojos. Eran vacíos, huecos, pozos oscuros de los que algo se movía detrás. No pude sostenerle la mirada. Volví a mirar el pasillo real, donde supuestamente no había nadie. Y ahí estaba, frente a mí. Ya no en la pantalla, ya no en la grabación. Estaba aquí, no caminaba, no respiraba. Solo se acercaba con movimientos fragmentados, como si cada paso fuera un corte en una cinta mal editada. Sentí mi cuerpo paralizado. No por miedo, sino porque de algún modo él me lo impedía. Y entonces me habló, con una voz imposible que sonaba como cientos de voces susurrando al mismo tiempo. Eras el único que no había visto. Ahora lo has hecho, ahora eres parte. Me vi obligado a caminar. Mis pies no eran míos. Mi respiración se volvió irregular. Mis pensamientos se mezclaban con los de otra presencia. Vi el reflejo de mí mismo en una de las ventanas. Y no era yo. Mi rostro estaba vacío. Mis ojos eran blancos y mi boca estaba cosida.